presentación tan maravillosa de Carlos, de Ramiro. Les pido que estoy encantada de poder estar aquí. Perdón, Carmen, está aquí también Adriana. Adriana, encantada. Está haciendo el doctorado en la Universidad de México y viene a hacer lo que usted ya sabe. Es un personaje también muy valioso. Y gracias por estar aquí. Bueno, en realidad yo soy profesora de colegio, como aquí decir, en España le decimos instituto, que tiene la secundaria y bachillerato. He trabajado durante 39 años en la educación, empecé con 21 años a dar clases, entonces había muy poca diferencia entre casi mis alumnos y yo, pero hay una cosa que siempre he tenido muy clara desde que empecé a entrar en contacto con seres humanos ya desde el sistema educativo, y es el poder ser útil. El poder ayudar a los seres humanos a crecer, a madurar y a poder conseguir mejores condiciones de vida. Pero esas condiciones de vida, como decía Ramiro, no son solamente intelectuales, porque el intelecto es lo que hemos desarrollado muchísimo a lo largo de estos últimos años y es el que nos ha conducido, desgraciadamente, al mundo en el que vivimos. Por eso ahora estamos en un momento en el que hay que realmente desarrollar el corazón, hay que equilibrarlo con el corazón. Y entonces quisiera empezar con una pregunta. ¿Creéis que es posible transformar este mundo en el que vivimos? ¿Creéis que es posible acabar con los males que la aquejan, que son las guerras, el hambre, la pobreza, la violencia en todos sus tipos, la corrupción, la desigualdad, muy bien, muchísimas gracias, la desigualdad, la miseria, y la miseria no es solamente material, la peor miseria que hay es la que podemos llamar espiritual, es decir, cuando no hay valores que realmente equilibren toda la situación que tenemos. La segunda cosa es, ¿creéis vosotros que vosotros podéis ser, bueno, ustedes, aquí dicen ustedes, perdonadme, yo estoy acostumbrada al lenguaje español y entonces en lugar de ustedes digo el vosotros, intentaré alternarlo durante la charla. ¿Ustedes creen realmente que pueden ser los artífices de ese cambio que puede venir en el mundo? ¿Que realmente ustedes pueden transformar este mundo con todos esos problemas y crear un mundo de paz, de amor, de armonía, de solidaridad, de justicia? ¿Creen ustedes que es posible, que ustedes pueden hacerlo? Muy bien, eso me encanta. Y ahora, ¿cómo pueden hacerlo? Pues van a poder hacerlo a través de una profesión que el 90-95% de todas las personas que están aquí van a ejercer en el futuro. ¿Saben cuál es esa profesión? Que el 90-95% de ustedes van a ejercer en el futuro. Ser padre y madre. Y es a través de esa profesión que podrá transformarse en el mundo. Por eso ustedes son la esperanza del futuro. Siempre los jóvenes son la esperanza del futuro, porque ellos con su cambio son los que realmente pueden hacer que todo cambie. Entonces, al final de las charlas, como las vamos a ir poco a poco desglosando, pues al final de las charlas podremos reflexionar, podrán hacer preguntas o podrán sencillamente ver personalmente si realmente esto que estoy diciendo es posible. Bien, y ahora, tercera cosa. Hasta ahora, ¿qué métodos hemos utilizado para intentar transformar la sociedad? A ver, venga, díganme uno. ¿Qué métodos hemos utilizado para intentar transformar la sociedad a nivel planetario, a nivel global, de adultos? ¿Qué medios hemos utilizado? Por ejemplo, las revoluciones. El diálogo, por ejemplo. Se ha utilizado y se está utilizando el diálogo. Por eso vemos que hay cumbres europeas, cumbres latinoamericanas, cumbre planetaria en la ONU, y se dialoga mucho, se habla que es necesario crear proyectos de paz, pero realmente se ha conseguido.
de una manera duradera hemos cambiado el mundo, han cambiado los males que la quejan, parece que no. Entonces parece que todas esas cumbres, que todo ese diálogo, que todo eso que se utiliza no funciona de una manera duradera. Después, por ejemplo, seguramente conocerán que otro método que se utiliza para hacer tomar conciencia a las personas de que realmente hay que cambiar este mundo en el que vivimos son los famosos días de. ¿Verdad que los conocen? El día de... El día de... El día de la mujer, el más conocido, el día de... El día de la paz, el día del medio ambiente, el día contra la explotación infantil, y podemos seguir añadiendo días. Y normalmente en esos días se hacen muchas actividades a nivel político, a nivel social, a nivel escolar, se hacen muchas actividades, pero a pesar de eso, cambiamos la situación, parece que tampoco se cambia mucho. Entonces llegamos al tercer punto. Decimos, ¿qué es lo que puede ayudar a los pueblos a cambiar en general? La educación. Ah, perfecto, vamos a invertir en educación. Pero normalmente cuando se habla de educación, ¿qué entendemos por educación? Aquello que podemos dar a un ser humano cuando ha, está con N, cuando ha nacido. Cuando ha nacido. Pero lo cierto es que, a pesar de todos los colegios, escuelas, universidades, centros de estudios que hay, ¿eso soluciona los problemas? ¿Cambiamos la sociedad? Parece que tampoco. ¿Y por qué? Porque la educación después del nacimiento no es la raíz del problema. Para solucionar un problema siempre hay que ir a las raíces. Y las raíces se encuentran en lo que conocemos como educación prenatal. Y cuando escuchamos la palabra prenatal, ¿con qué lo asociamos? Prenatal. Antes del nacimiento. Por eso las investigaciones científicas y psicológicas desde finales de los años 80 del siglo pasado, porque estamos en el 21, del 20, están demostrando que las bases de lo que es nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, nuestra forma de relacionarnos, de comportarnos, incluso nuestra creatividad, se generan en la etapa prenatal. Eso seguro que no lo sabéis, ¿verdad que no? Pues es en la etapa prenatal. Entonces, no son filosofías que nos hemos inventado unas cuantas personas que vamos por este mensaje como misioneros por el mundo, sino que nos basamos completamente en los descubrimientos científicos. Y ahora, veis que el título es Educación prenatal, Educación para la paz, una educación en valores desde el inicio. A medida que vayamos desgranando la conferencia, iréis sacando vuestra propia idea de si realmente lo que estamos diciendo corresponde a ese título. ¿Cuáles serían entonces los pilares en los que se va a sustentar esta educación prenatal? Es decir, esta educación que comienza antes del nacimiento. ¿Dónde empezaría? ¿Cuál sería el minuto cero de la educación prenatal? ¿Cuándo comenzaría? Sí, antes del nacimiento. Pues a ver, ¿cuándo comenzaría esa educación? Por ejemplo, en los padres. ¿Pero en los padres en qué sentido? Sí, va, sí, yo sé que lo tienes en la cabeza. Es decir, ¿tendrían los padres que prepararse antes de el segundo momento, que sería cuando se genera el minuto cero en el que se genera un ser humano? En el momento de la concepción. El momento de la fecundación o de la concepción. Sí, lo sabéis perfectamente. En el momento de la concepción o de la fecundación. Ahí empieza el minuto cero que después veremos. Entonces, el primer paso sería, bueno, la preparación de los padres. El segundo sería el momento de la concepción. El tercero sería el momento del embarazo, de la gestación. Y el cuarto momento sería el nacimiento, que es también muy importante, porque en el nacimiento también
se crean huellas e improntas que van a durar para toda la vida. Y se completa con la lactancia materna. Esos serían los pilares básicos de la educación prenatal. Ahí los tenéis. Y hay una frase que me gusta mucho de un bioquímico que se llama Kazuo Murakami, que es muy conocido internacionalmente porque él fue el que descubrió qué era lo que provocaba la tensión alta. Entonces él es muy reconocido, tiene un libro que os recomiendo que es precioso, que se llama El Código Divino de la Vida. Y entonces esta frase me encantó porque dice, si el conocimiento puede contribuir a una vida mejor, hay que aprovecharlo ahora. Y vosotros ahora estáis recibiendo un conocimiento que yo espero que os sirva realmente de provecho. Bien, preparación a la concepción. En la edad en la que estáis, ahora todavía, es importante trabajar sobre todo las relaciones de amistad. Porque en la edad que tenéis, todavía no estáis preparados para afrontar relaciones, por ejemplo, sexuales, que exigen un grado de madurez y de responsabilidad, aunque se afronten. Entonces, lo más interesante, antes de entrar en ese terreno, es empezar a desarrollar las relaciones de amistad basadas en el amor y en el respeto. Porque todas esas relaciones de amistad que establezcáis, hombre y mujer, las mujeres entre sí, los hombres, todas las relaciones de amistad que establezcáis, van a ir preparando el terreno, basadas en el respeto y en el amor, para las futuras relaciones de pareja. Entonces, por eso es muy importante trabajar ahora el amor y el respeto en las relaciones de amistad. Pero, ¿cómo vamos a preparar? ¿Y cómo vamos a prepararnos para ese momento de ser padre, de ser madre? Que espero que en vuestro caso sea muy tarde. Pues tendremos que prepararnos primero, tendremos que preparar el cuerpo físico. ¿Es lógico? ¿Por qué tendremos que preparar el cuerpo físico? A ver, decidme. Porque es interesante que cuando llegue el momento de concebir, realmente tengamos un cuerpo sano. Para que eso no vaya a afectar de ninguna manera, ¿verdad? Para que podamos transmitir una buena salud, es decir, unos buenos genes, desde el punto de vista físico, a nuestro futuro hijo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando tenemos que preparar la tierra? ¿Qué hace el agricultor cuando tiene que preparar la tierra? Pues primero, hay que, si el terreno es ondulado, tendrá que allanarlo. Si hay piedras, tendrá que quitarlo. Tendrá que hacer los surcos, tendrá que cavar, tendrá que llevar un sistema de riego. Y cuando ya todo está preparado, entonces podrá plantar la semilla. Pues nosotros de la misma manera tenemos que limpiar nuestro cuerpo físico. ¿Y qué significa limpiar nuestro cuerpo físico? Eliminar todo lo que sea nocivo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo conseguimos una buena salud física? Primero, con una buena alimentación. No es que me gustan las hamburguesas, y lo único que como son hamburguesas en mi vida. Con una buena alimentación, que no siempre tiene que estar relacionado con la cantidad, sino que tiene que estar relacionado con la variedad. Bien, además de una buena alimentación, ¿qué más necesitamos? Dormir, muy bien, sí, perfecto, dormir. Porque hoy, normalmente, por desgracia también, los jóvenes, pues tenéis a veces hábitos muy insanos de acostaros muy tarde, de trasnochar, y entonces esa falta de sueño muchas veces va mirando también lo que es nuestro organismo. Pero ¿qué más cosas? Hacer, por ejemplo, para la salud física, hacer actividades deportivas, ejercicio físico. Por ejemplo, Kazuo Murakami, este bioquímico, dice que el ejercicio físico activa genes buenos, genes benéficos, mejora la salud y desactiva los genes dañinos. Entonces, claro, es importante el ejercicio físico. Cada persona elige el que más se adecua a sus características, el que mejor le venga, el que más le guste. Y la tercera cosa sería alimentación, ejercicio, y la tercera sería, que ahí sí que hay que hacer un buen barrido, sería eliminar todo tipo de sustancias nocivas.
de sustancias tóxicas. Y por sustancias tóxicas entendemos el alcohol, el tabaco y cualquier otro tipo de droga. Entonces, ¿por qué es importante que yo esté aquí y os esté contando esto? Porque desde ya tenéis que prepararos. Porque si cuando queráis ser padre o madre con 25 o 30 años habéis trasnochado, no habéis hecho ejercicio físico, una mala alimentación, habéis consumido sustancias tóxicas, pues cuando llegue el momento de concebir, ¿qué genética física le vamos a legar a nuestros hijos? Pues así, ¿verdad? Regular. Entonces por eso hay que prepararse desde ya, hay que empezar desde ya. Por eso es importante que tengáis estos conocimientos para que podáis pensar, reflexionar y después vosotros en total libertad vais a decidir qué hacer con ellos. Pero es importante ya que tengáis un punto de reflexión de por qué es importante tener una buena salud física y qué es lo que propicia esa salud física. Ya tenéis un objetivo. No es tenerla por tenerla solamente para que yo me beneficie, sino porque el día de mañana estoy segura que la mayoría seréis padres y madres y amaréis muchísimo a esos hijos. Y querréis desde ya dejarle lo mejor, crearle el mejor ambiente. Pero con la preparación física no está todo terminado. Se necesita también una preparación mental y emocional. Y yo sé que en este colegio se ha hecho un trabajo para no solamente desarrollar el intelecto, sino también para desarrollar el plano emocional, el plano del corazón. Y eso me parece una idea magnífica en vuestro colegio. Entonces, no solamente le vamos a legar una genética puramente física, una buena salud, sino que también le vamos a legar formas de pensar y formas de sentir. Y normalmente esas formas de pensar y de sentir que tenemos muchas veces, o la mayor parte de las veces, son siempre positivas o no son tan positivas. Porque a veces vamos heredando también esas formas de pensar que tenía nuestro abuelo, que tenía nuestra tía. Entonces no solamente heredamos una genética física, sino también una genética mental y emocional, formas de pensar y de sentir. Por eso, ¿qué es lo que tendríamos que ir haciendo desde ahora? Irnos liberando de todos los miedos, de todas las heridas que tenemos, de los traumas, de los bloqueos, que muchas veces vienen de nuestra etapa prenatal, a veces de la infancia o a veces de este momento. Y eso van creando huellas que poco a poco van ahondándose, se van inscribiendo en los genes y un día eso lo vamos a transmitir a nuestros hijos e hijas. Por eso mirad lo que dice Tomás Berni, que es un psiquiatra, uno de los administradores de este campo, que las mujeres, igual que los hombres, tienen que limpiar su mundo emocional antes de la concepción para no transmitírselo a sus hijos. ¿Y cómo nos podemos preparar? ¿Cómo nos podemos preparar mental y emocionalmente? Pues equilibrando lo que estoy haciendo en este colegio, equilibrando la mente y el corazón, construyéndonos como personas con seguridad y con confianza en nosotros mismos y en los demás. Y decís, qué bien, qué bonito, qué bien suena esto, ¿verdad? Pero ¿y eso cómo se come? ¿Y eso cómo se hace? Os voy a decir una fórmula que es muy sencilla y que los científicos nos están diciendo desde hace ya tiempo. Cultivando pensamientos y sentimientos positivos. Pero aunque no nos lo digan los científicos, es de pura lógica. Por ejemplo, vosotros cuando estáis en un estado de amor, y cuando digo de amor no solamente es de enamoramiento hacia alguien, sino que hay algo en el mundo, o algo en la vida, o algo que veis que despierta vuestro corazón, sea lo que sea. ¿Os sentís bien? ¿Os sentís bien? Entonces, esa es la comprobación de que cuando estoy en un estado de amor, o cuando me siento con mucha paz, o cuando realmente he tenido una relación de mucho respeto, de mucha confianza con un amigo, con una amiga, en esos momentos me siento bien. Entonces, en esos momentos estoy, digamos, sintiendo positivamente. Entonces, aunque no nos digan los científicos, de pura lógica. Así que es importante trabajar los pensamientos y los sentimientos positivos. Ahí veis lo que nos dice este biólogo celular, es Bruce Lipton, muy conocido, y lo que nos dice el bioquímico Kazuo Murakami, del que ya hemos hablado. Fijaros en la última de Kazuo Murakami.
Todas las personas que tienen éxito en la vida tienen una cosa en común, una visión positiva de la vida. Bien, y ahora, ¿cómo puedo yo limpiar mi mundo emocional? ¿Cómo puedo desprenderme de todas esas heridas? A veces rabia, a veces agresividad, a veces odio, a veces envidia, a veces son celos. ¿Cómo me puedo desprender yo de todo ese mundo emocional que no me hace sentirme bien? Pues hay una manera muy sencilla, gratuita, es muy fácil, pero al mismo tiempo es, creo, la más difícil, que se llama perdón. Entonces, perdonarse a uno mismo cada vez que no actuamos bien, que no hemos hecho algo bien, perdonarnos a nosotros mismos, tomar conciencia de eso y decir, bueno, mañana lo voy a intentar. Hoy no he sido amable, hoy no he sido amoroso o amorosa, hoy no he sido suficientemente generoso o generosa. Es decir, tenía un compañero o una compañera que tenía una necesidad, o bien que le escuchara, porque necesitaba sentirse escuchado. Eso es generosidad, cuando damos nuestro tiempo para escuchar a los demás. O hoy no he sido amable o amoroso o amorosa o con mis padres o con mis profesores o con alguien. Pues en lugar de estar flagelándose así, pues sencillamente es decir, muy bien, me perdono, no lo he hecho bien, pero mañana lo intento y voy a mejorarlo. Y entonces poco a poco con el perdón, primero a nosotros y también perdonando después a los demás, cuando nos hacen algo que no nos gusta o que nos parece que está mal. De esa manera liberamos todo lo negativo, porque cuando, por ejemplo, nos enfadamos con alguien que lo ha hecho mal, ¿qué generamos en nuestro interior? Pues rabia, agresividad, odio. ¿Y en ese estado nos sentimos bien? Normalmente no. Entonces, por eso ese es un buen método. Fijaros que es muy fácil, pero hay que cultivarlo, como las flores de un jardín. Hay que cultivarlo cada día y si no nos sale a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la 2000, pero intentarlo constantemente. Y de esa manera voy liberando todo lo negativo emocionalmente. Por ejemplo, este bioquímico que es Kazuo Murakami, él dice que los sentimientos positivos pueden activar nuestros genes y ayudarnos a mejorar nuestra vida. Es decir, que ya no solamente es que nos sintamos bien, es que están activando nuestros genes. ¿Sabéis? Seguro que lo sabéis. ¿Cuántos genes del 100% que tenemos, cuántos genes en nuestro interior están activos? Entre un 5 y un 10%, imaginaros, un 100%, solo estamos utilizando en nuestra vida un 5 o un 10% de genes. ¿Qué pasa con ese otro 90-95? ¿Creéis que la naturaleza ha hecho algo mal? ¿Que ha creado algo que no sirva para algo? Tiene que tener algún sentido. Lo que pasa es que a medida que la evolución se va produciendo, pues vamos activando determinados genes. Y entonces, tanto los biólogos como los bioquímicos nos están diciendo que los sentimientos positivos pueden activar nuestros genes. ¿Pero qué genes? No los que tenemos, los que traemos de familia. Esos genes que quizás están dormidos, ese otro 90-95%, con lo cual nuestro potencial podemos incrementarlo. ¿Estamos? Por eso eso está al alcance de cualquier ser humano. Y los pensamientos y los sentimientos positivos generan esa situación. Bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Me alegro. Entonces, perdonarse y cultivar cada día, como en un jardín, esos sentimientos positivos. Pero después también están los pensamientos. Y normalmente cada día, a lo largo de nuestra vida y en cada día, ¿qué es lo que más nos domina? ¿El pensamiento positivo o los pensamientos negativos? ¿Qué es lo que normalmente más activamos cada día? Generalmente los negativos. No, pues, no puedo, no sirvo, la vida está llena de problemas, no puedo superar esta situación. Normalmente siempre estamos más en el no que en el sí. Pues sencillamente lo que tenemos que hacer es cambiar el no por el sí. Es decir, sí,
Por ejemplo, venga, ¿sí? Sí puedo. Sí voy a conseguir mis metas. Muy bien. Soy una persona única y capaz y valiosa. ¿Estamos? Porque no porque seáis alumnos de un centro especial donde tenéis un buen nivel y un buen coeficiente intelectual, después podemos desembarazarnos siempre de todo lo negativo que venimos abrazando durante mucho tiempo. Entonces, cada vez que os aparezca un no, el que sea, cada persona sabe cuál es el suyo, cada vez que os aparezca un no, es deciros sí. Y lo que os digo a vosotros me lo digo a mí misma, porque a mí también a veces me aparece, ay, no puedo, ay, no sé, o me entra la duda. Entonces, ¿qué es lo que le digo? No, sí puede, sí que vas a ser capaz de hacer eso. Y entonces automáticamente cambia la situación y me ayuda. Entonces, por eso, fijaros qué fácil es cultivar los pensamientos positivos, transformar el no en sí. Muy bien. Ahora, ¿es nuevo esto de la educación prenatal? ¿Es la primera vez que en el siglo XX surge, que aparece? No. Ya la educación prenatal se practicaba en civilizaciones antiguas como la china, y después lo vais viendo, la hindú, la amerindia, la celta, la griega, la africana. Ya se practicaba, y curiosamente la educación prenatal se practicaba en estas culturas en los momentos de esplendor. Casualidad. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, entramos en el apartado de concepción, en la preparación, seguimos en la preparación a la concepción en las diferentes tradiciones. Por ejemplo, en Grecia, no lo sabréis, pero en Grecia la preparación, es decir, se preparaba a los jóvenes no solamente para ser buenos ciudadanos, se les preparaba también para ser padres. Eso era algo que estaba recogido en las leyes de las polis, en las leyes de la ciudad. Y por eso, desde la pubertad, desde vuestra edad, ya se educaba a los hombres y a las mujeres, se les daba una educación por separado. En aquella época se daba en los templos. Entonces, las mujeres trabajaban en el templo de Demeter y las sacerdotisas les enseñaban cómo traer hijos sanos y bellos, y los hombres lo mismo. Entonces, ya en Grecia esta educación prenatal se daba. Pero tenemos, por ejemplo, ahí tenéis, ¿conocéis a Hipócrates? ¿Habéis oído hablar de él? Este es el padre de la medicina actual. Hipócrates fue el que en Grecia sintetizó todos los conocimientos antiguos y elaboró ya lo que conocemos los presupuestos, las bases de la medicina de hoy en día. Pues mirad lo que decía Hipócrates: mejor la prevención que la terapia. Y mirad lo que decía, por ejemplo, Pitágoras, que no era justo que los que aman los perros, los caballos, los pájaros o cualquier otro animal, veis que cualquier persona que le gusta un animal, a que lo cuidamos bien. Tenemos un perrito, tenemos un pájaro, tenemos un ternerito, donde sea, y lo cuidamos, lo llevamos al veterinario, intentamos darle las mejores cosas, pero sin embargo, los humanos, por su propia descendencia, no toman ninguna precaución. Entonces, fijaros ya como tenemos aquí las referencias en la época griega. En la India, por ejemplo, la concepción de un hijo se hacía con mucho tiempo. Y entonces los hindúes pues comenzaban con una dieta adecuada, como hemos dicho, alimentación. En aquella época pues, no había ni alcohol, ni tabaco, ni drogas de ningún tipo. Entonces, una dieta adecuada y una preparación espiritual con ciertos rituales, para de alguna manera limpiar no solo su cuerpo físico, sino también limpiar su cuerpo mental y emocional. Bueno, en la tradición africana hay una historia muy bonita, pero como es un poco larga, si al final queréis, os la cuento, lo podéis recordar, os la cuento. Pero en la tradición africana también tenemos ejemplos de cómo esa preparación a la concepción ya existía. También tenemos, por ejemplo, entre los pigmeos del Gabón, tenemos las noticias de un explorador que se llamaba Francis Massier, que cuenta en un libro que los pigmeos del Gabón en el 1946 ya se preparaban antes de la concepción. Y, por ejemplo, tenían establecido no hacer lo que nosotros llamamos el amor durante un mes antes de la concepción. Las mujeres caminaban sobre los talones para intentar despegarse de todo lo que es material. Es decir, que hay muchísimas referencias. Y en la Amazonía, que él también estuvo en la Amazonía, dijo que eran las mismas características. Es decir, que antes de la concepción ya había esa preparación para realmente no respetar la vida
cuando ya ha venido, sino para respetarla antes de que comience. Bueno, tenemos muchos ejemplos, por ejemplo en el TIB, el libro de las 4 farmacopeas, escrito en el 1100. Y aquí ya, por ejemplo, se ve toda la filogénesis, es decir, toda la especie humana por los distintos estados por los que va pasando. Incluso en la parte superior se ve cómo el alma del niño entra en el momento de la concepción en la pareja, que es lo que aparece arriba. Es decir, que tenemos muchísimas referencias. Y ahora llegamos al momento de la concepción. Y aquí tenemos que para que una concepción se produzca se necesitan 2 principios, que son un principio masculino, un principio femenino, es decir, un óvulo y un espermatozoide. Y de la unión de ambos va a surgir el nuevo ser. Pero hay una cosa muy interesante. Todos sabéis que cuando se produce la concepción, los espermatozoides van, miles, millones, van hacia el óvulo. Pero fijaros qué curioso, que esto es una cosa que se ha descubierto no hace mucho. Siempre se pensaba que era el espermatozoide que perforaba el óvulo. No. Es decir, los espermatozoides van hacia el óvulo, millones, pero de repente el óvulo, hay uno que siente que es el candidato, que hay algún tipo de señal que el óvulo recibe y entonces el óvulo se abre ante ese. Entonces no hay perforación, no hay agresión, lo que hay es apertura y colaboración. Es decir, el óvulo siente que es el candidato ideal y entonces se abre y lo deja entrar. Fijaros qué maravilla, cómo la vida está construida y cómo ya el amor, la colaboración y la cooperación es lo que preside el comienzo de la vida. ¿Cuál tendría que ser la condición idónea, la ideal, para que se produzca una concepción? Pues tendrá que ser un acto de amor consciente. ¿Y por qué tendrá que ser un acto de amor consciente? Por una razón muy sencilla que la respuesta nos la da la biología. Nuestro organismo está lleno de lo que llamamos pequeñas... Nuestro organismo está compuesto de pequeñas células. ¿Y esas células qué facultad tienen? ¿Qué características tienen esas células? Que son capaces de grabar información y después, al multiplicarse, ¿qué hacen con esa información? La transmiten. Y de esa manera, poco a poco, se va construyendo un ser humano. ¿Y por qué es importante que sea un acto de amor consciente? Por una razón muy sencilla. Esa primera célula que se va a formar durante la concepción, como las células tienen la capacidad de grabar, ¿qué va a grabar si es un acto de amor consciente? ¿Qué grabación va a hacer? ¿Va a grabar? Si es un acto de amor, pues ¿qué es lo primero que va a grabar esa célula? Venga, si lo sabéis, amor, si es de simple lógica. Entonces, esa primera célula lo que va a grabar es amor. Y entonces, de esa manera, ya en el minuto cero, ese nuevo ser empieza a concebirse y empieza a formarse, a crearse bajo el amor. Pero, ¿será suficiente solamente el amor? ¿Será importante también, por ejemplo, el ambiente en el que ese acto se realice? ¿Será importante? Es decir, ¿es lo mismo que sea en cualquier sitio, de cualquier manera? ¿O será interesante que el lugar donde se realice sea también un lugar agradable, bonito, que hayamos preparado con tiempo? El otro día le decía a vuestros compañeros del Salitre, hemos visto muchas veces en las películas que cuando alguien se enamora y van a hacer el primer encuentro, pues normalmente ¿qué hacen? Pues desde la puerta vemos que han sembrado de pétalos de rosa un camino, llegamos a la habitación y la habitación está llena de velitas, o ha hecho un camino también de velitas. Entonces, normalmente, es decir, esas cosas las vemos en las películas y nos parece que es como algo de película. Pero lo cierto es que también el lugar en el que la concepción se realice es importante prepararlo con cariño, con amor y que sea un lugar bello. Fijaros lo que nos decían en la India, en la época védica, en miles de años. Fijaros lo que decían. El ambiente más propicio para la fecundación se compone de belleza, amor
y armonía. Porque es muy importante también que la pareja, en el momento de la concepción, tenga una buena relación, que haya el amor y que haya una buena armonía. Entonces, fijaros cómo los antiguos no lo decían. En Grecia también tenemos ejemplos de cómo era importante el momento de la concepción. Entonces tenéis aquí el ejemplo de Platón, que ya en las leyes decía que el Estado tenía que cuidarse de las almas de los ciudadanos antes de la concepción. Veis cómo también ya en Grecia se practicaba. Y después lo que decía Platón también en el banquete, que lo estáis leyendo ahí, Eros, que es de naturaleza humana y divina, Eros tiene que reinar, es decir, el amor tiene que reinar en el momento de la concepción para que esa cualidad divina pase a su hijo. Si los padres cultivan lo que yo os estoy proponiendo ahora, la virtud ética, es decir, las cualidades, el amor, la bondad, la generosidad, la solidaridad, todo lo que ya sabemos, pues entonces, ya cuando llegue el momento de la concepción, como naturalmente todo eso lo tendremos ya registrado e inscrito, lo vamos a pasar naturalmente a nuestros hijos. Y entonces así nacerán bellos de cuerpo, pero también de espíritu. ¿Estamos? Hay otra cosa que podemos hacer en el momento de la concepción, que eso tampoco normalmente se suele saber, que es introducir una idea. Si ya hemos visto que el pensamiento positivo y que los sentimientos positivos activan nuestros genes, si en el momento de la concepción hay amor, estamos activando genes en nosotros y lo estamos transmitiendo a ese nuevo ser que se va a crear. Pero si al mismo tiempo introducimos un pensamiento positivo, pues que ese ser sea magnífico, que venga adornado con las mejores cualidades, que sea una bendición para nuestra familia, para la sociedad, para mi pueblo, para Colombia, para el planeta entero. Si en ese momento también, cuando voy a la concepción, ya tengo también esa idea en la cabeza, pues entonces eso también va a actuar. Y mirad lo que decía este filósofo griego Empédocle. El hijo se parece a la imagen mental que la mujer llevaba en el momento de la concepción. Mujeres enamoradas de dioses y de héroes trajeron al mundo a seres que se le parecían. Entonces, ir tomando esto al pie de la letra, porque aquí estamos viendo todas las referencias. Entonces, si realmente todo esto está entrando en vuestro corazón, si lo estáis sintiendo, estáis recibiendo una información enormemente valiosa para vosotros y para vuestros futuros hijos. Bueno, aquí tenemos la concepción de las diferentes tradiciones. Entonces, por ejemplo, en China, pues no concebían si había viento fuerte o tormenta, si había una creciente, si los padres estaban bajo el efecto del alcohol o alguna enfermedad. Entonces, hay veis las distintas tradiciones, o en la India, lo que buscaban también, o en Australia, por ejemplo, en las tradiciones aborígenes, el padre tenía que verlo en su mente antes de la concepción. Y ahora llegamos entonces al tercer momento, que es el momento de la gestación. La preparación que ha sido 50%, 50% hombre y 50% mujer, sí, porque los hombres van a negar esa genética, no solamente el hombre, va a haber genes del hombre y genes de la mujer. La concepción también es una tarea de 2 y el 50%, es decir, ese amor que siente la pareja tienen que sentirlo los dos, ese estado de armonía en el que se encuentra tienen que sentirlo los dos, pues entonces también 50% hombre y mujer. Y en la gestación siempre parece que eso es una cosa de las mujeres, pero no. La gestación también es una cosa del hombre, del padre. Y es muy importante, y eso ya está todo muy investigado también, es muy importante la actitud que la pareja, que el padre de ese ser tenga con la madre, por una sencilla razón. ¿Lo estáis viendo ahí? Todo lo que la madre vive, el bebé lo vive. Entonces, si el padre, por ejemplo, no tiene una buena relación con la madre, si no la trata con cariño, si no la apoya, si no la comprende, si no la ayuda, todo aquello negativo que le causa a la madre, automáticamente el bebé se va a enfrentar a ello. Entonces, por eso la responsabilidad de los hombres es muy grande también durante la gestación. Porque yo vengo a decir, ¡ah! Eso no es mío, eso es de las mujeres. Y esa es la idea que hasta ahora se ha tenido, pero no. Es muy importante el papel del padre, porque todo lo que la madre vive,
el bebé lo vive, se va impregnando de ello. Pero no es importante solamente el padre, es que es importante que estos conocimientos lo tenga toda la sociedad. Porque si el padre está haciendo bien su trabajo, pero ahora la familia, por la familia entiendo, los abuelos, la suegra, los hermanos, o los vecinos, o los compañeros de trabajo, le hacen la vida imposible a la madre, todo lo negativo que la madre viva va también a interferir en lo que es la formación de ese ser. Por eso es importante que todo el mundo lo sepa, para que realmente se apoye a los padres durante el momento de la gestación y más concretamente a la madre. Porque la naturaleza le ha dado a la mujer esa facultad, igual que a los hombres le ha dado otra facultad. Si no hubiera un espermatozoide que pudiera fecundar, la mujer no podría hacer nada. Entonces no es más importante la mujer que el hombre, cada uno cumple su papel en un momento determinado. Pero siempre tienen que estar juntos y apoyándose. ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Yo sé que bueno, hemos empezado muy temprano, en primera hora, que ahora empezáis, ahora entráis en el colegio. A las 7, siempre hay un poquito más de sueño, venimos un poquito más cansados. Pero bueno, ánimo que vamos a seguir adelante. Entonces, fijaros ya, por ejemplo, en el siglo XVI, Leonardo da Vinci lo que decía, es decir, que la educación prenatal se conoce y se ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos, solo que a veces de una manera más velada. Solamente algunas personas tenían acceso, tenían ese conocimiento. Entonces mirad lo que dice Leonardo da Vinci, exactamente lo que hemos dicho arriba. Lo que la madre vive, el bebé lo vive. Todo temor, dolor o supremo deseo del espíritu de la madre alcanza poderosamente al hijo. Y ahora, ¿cuál sería la pregunta? Porque os estoy diciendo que todo lo que la madre vive, el bebé lo vive. Eso quiere decir que todos los pensamientos, que todos los sentimientos, que todos los actos que la madre vive, al bebé le llegan. ¿Cuál sería la pregunta ahora? A ver, venga. Sí lo has dicho, si lo sabéis, lo que pasa es que siempre tenéis como un poco de miedo a decir lo que pensáis. No tengáis miedo de decir, sino cuando decimos algo que no es correcto, no pasa nada. Es decir, equivocarse es totalmente humano, es natural. Esto es un aprendizaje. Entonces, me equivoco, no pasa nada. Pues ya alguien me dirá cómo tengo que hacerlo. A ver, ¿cómo es? Sí, se lo habías dicho. ¿Cómo? Exactamente. ¿Es la pregunta? Sí. La pregunta es, ¿cómo le llega? Porque si yo estuviera en vuestro lugar, o cuando yo empecé a trabajar esto y me dijeron que me llegaban los pensamientos y sentimientos de la mano, yo decía, ¿eso cómo le llega? Porque en principio los pensamientos y los sentimientos podemos verlos, podemos tocarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo le llegan? Pues hay varias vías. ¿Conocéis a este investigador japonés que se llama, bueno, se llamaba porque se murió hace poco, Masaru Emoto? ¿Habéis oído alguna vez hablar de él? Muy bien, pues me alegro que lo conozcáis. Entonces, aquí Masaru Emoto, este investigador japonés, partió de los estudios de un profesor de la Universidad de Berkeley que estaba trabajando sobre la resistencia magnética del agua. Y entonces, él lo que descubrió es que el agua registra la influencia del entorno. Es decir, que el agua tiene memoria, es capaz de grabar sonido, palabra, pensamiento y después transmitirlo. Y a ver, ¿y cómo descubrió esto? ¿Cómo descubrió que el agua tiene memoria, que el agua almacena información y que después puede transmitirla? Bueno, pues lo que hizo fue lo siguiente. Lo que hizo fue coger, por ejemplo, una muestra de agua, agua de un grifo, agua de una botella, agua de un lago, agua de cualquier sitio. Entonces cogió una muestra y la congeló entre menos 5 y 0 grados y la miró al microscopio electrónico. Y después, con esa misma agua, imaginaos por ejemplo pues que es un río, pues puso a personas emitiendo un pensamiento positivo, no hablando, sino pensando, por ejemplo, paz, amor, alegría. Los puso al lado de ese río emitiendo un pensamiento o haciendo una oración. Y después hizo lo mismo, congeló ese agua entre menos 5 y 0 grados y después al microscopio electrónico, porque es el único sitio donde se puede mirar, en un microscopio normal, ¿no? Al microscopio electrónico, vio la cristalización que este agua producía. Entonces, ahí tenéis, por ejemplo,
la cristalización tan preciosa de la palabra amor. Fijaros qué estructurada, qué bonita, qué forma geométrica tan preciosa, que es una joya. Pero sin embargo, fijaros, cuando estamos en un sentimiento de odio, hay alguna cristalización estructurada, establecida, es bonito. ¿Veis que es un agua informe, como sucia, sin estructura, sin nada? Aquí tenéis, por ejemplo, un agua del pantano del Zubillara, antes de dedicarle una oración y después. Entonces, todos estos estudios, porque durante un cierto tiempo Masaru Emoto fue un poco controvertido, es decir, no se creía mucho lo que él decía, parecía, a pesar de que lo demostró y lo investigó, pero pensaba que era como sus cosas. Hasta que llegó Luc Montagnier, que es un premio Nobel de Medicina, y él confirmó las investigaciones de Masaru Emoto. Por eso todo lo que estáis viendo, ya habéis visto que no son las elucubraciones o las historias que se nos han ocurrido en los cuantos, que es todo sustentado en ya los descubrimientos científicos, en la ciencia. Bien, entonces por eso es muy importante que la madre durante la gestación mantenga pensamientos y sentimientos positivos, que estén en un buen estado. Y para eso todos tenemos que colaborar. Bien, y ahora estoy viendo ahí que además de las palabras hay también que otra cosa. Sonido. Ahí tenéis sonido. Ahí tenéis, por ejemplo, arriba lo que produce la sinfonía de Mozart. Y al lado tenéis, porque, ojo, no es solamente la música clásica, es decir, toda aquella música que tenga una estructura, que sea positiva, que tenga un mensaje positivo, va a dar una estructura como la que estáis viendo ahí. Entonces tenéis la sinfonía de Mozart, pero al lado que tenéis All Imagine de John Lennon. Estamos, pero como la letra es muy bonita también, muy positiva, pues veis que también la cristalización que da es de esa manera. Entonces, ¿entendéis ahora cómo le llega a la madre esos pensamientos y esos sentimientos? ¿A través de qué vehículo? A través de los líquidos, el agua y la sangre. Nosotros tenemos un 70% de agua en nuestro cuerpo y el óvulo fertilizado tiene un 90%. Entonces ahora ya sabéis a través de qué registro le llegan los pensamientos y los sentimientos positivos a la madre, a través de los líquidos. Y el bebé está en el líquido amniótico y recibe constantemente los nutrientes a través de la sangre, de la madre, ¿no? Del cordón umbilical. Entonces, ¿significa que será importante también las músicas que la madre escuche? ¿Serán importantes? Sí, son muy importantes. Y hay muchos estudios también sobre los efectos de la música en la mujer embarazada. Entonces, por ejemplo, hay investigaciones de profesores de la Universidad de Helsinki que ellos han hecho estudios sobre la música clásica y han descubierto que la música clásica protege y desarrolla el cerebro. Por eso aconsejan escuchar música clásica. Pero cualquier música que sea positiva, siempre y cuando no sea un volumen muy alto, porque el bebé el ruido no le gusta. Imaginaros lo que es un bebé en formación, o sea, un ser de formación es muy delicado, muy frágil. Entonces, cualquier cosa que a nosotros nos puede un poco rechinar o patinar en los oídos, imaginaros al bebé. Entonces, incluso si es clásica, el bebé no soporta los sonidos muy altos. Entonces, la música clásica es positiva, pero también son positivos cualquier tipo de música que tengan un mensaje, como he dicho antes, positivo. ¿Qué no le gusta al bebé? El heavy metal ni el rock. Lamento decirlo, pero es así. Y también esto está muy estudiado por una doctora inglesa que se llama Michelle Clement. Entonces, es decir, cuando hay un concierto de rock o de heavy que es una música muy fuerte y además es una música desestructurada, ¿qué es lo que pasa? Que el bebé empieza a dar tal cantidad de patadas que la madre no puede soportarlo. E incluso ha habido casos de aborto en conciertos de música rock y de heavy. Entonces, bueno, yo os voy dando información y después tenéis toda la vida para reflexionar, investigar y ver si realmente pues, es así. Entonces las músicas son también muy importantes durante la gestación. Mirad, por ejemplo, la cristalización tan preciosa que da cuando hay amor en una pareja, el amor entre cónyuges. Pues ya todo eso también se está metiendo en la cadena del ADN, está formando parte de los genes que ese ser va a traer. Bueno,
¿Cuál es la otra vía a través de la cual le llegan a la madre los pensamientos y los sentimientos? Esta es la vía hormonal. ¿Habéis oído hablar de la oxitocina? La oxitocina le llaman la hormona del amor. No solamente, es decir, la oxitocina la generamos todos. Y la oxitocina se genera en grandes cantidades cuando estamos, por ejemplo, en un ambiente agradable o tenemos una conversación agradable con amigos o con la familia, cuando nos dan una caricia. Entonces, de esa manera estamos activando, estamos generando mucha oxitocina. Pues imaginaros en una madre embarazada, si realmente está rodeada de un ambiente que la protege, que la cuida, que la ama, pues genera muchísima cantidad de oxitocina. Y esa oxitocina pasa a través del torrente sanguíneo también al bebé. Y la oxitocina a su vez genera las endorfinas, la dopamina, la serotonina, que se conocen como las hormonas del bienestar. Entonces todo eso va inundando al bebé y el bebé sigue educándose en la paz, en la tranquilidad, en el amor, y eso es lo que después lo va a convertir en un niño, en un adolescente y en un adulto, pero con esas características. También les llega a través de la vía neuronal. Se han descubierto dos tipos de neuronas que tenemos hace poco, que son las neuronas uso, que son las que cuanto mayor cantidad de neuronas uso tenemos, más capacidad de ser sociables, y después están las neuronas espejo, que son las que nos permiten automáticamente crear una relación empática con el otro. Es decir, que nuestras neuronas se comunican instantáneamente con las neuronas de la otra persona y nos crean la misma emoción, la misma sensación. Pero esto es para que lo entendáis. Por ejemplo, ¿nos ha ocurrido a veces que de repente, cuando estáis con determinadas personas, os sentís muy bien, y cuando estáis con otras, por ejemplo, no os sentís tan bien, aunque no hayan hecho nada ni hayan dicho nada? ¿No os ocurre eso a veces? Pues eso son las neuronas espejo. Cuando estamos realmente bien con alguien, pues entonces automáticamente las neuronas espejo de los dos se activan y entonces sentimos las mismas emociones, las mismas intenciones. Es decir, siento el bienestar que me comunica la otra persona, de la misma manera que al contrario también se produce. Pues ya sabéis a partir de ahora, cuando os ocurre esa situación, que son las neuronas las que se están comunicando. Pues imaginaros una madre con su bebé que está constantemente comunicándose a través de las neuronas espejo. Es decir, que el cerebro de la madre y el cerebro del bebé están íntimamente unidos y todo lo que la madre siente a través de la vía neuronal se transmite también al bebé. Bueno, seguimos avanzando. Vamos. Pero es que yo sé que es un esfuerzo, que es mucho tiempo, que estáis recibiendo mucha información. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y seguimos avanzando. Por ejemplo, importante también es la imaginación. Cosa, fijaros, que os estáis esperando que no podéis imaginar que eso existiera. La imaginación también es muy poderosa. En las mujeres está muy desarrollada y en la madre embarazada es muy importante que la utilice. Que se imagine, por ejemplo, cómo va a ser su hijo. Porque ya sabéis que el lenguaje de subconsciente son las imágenes. Cuando nosotros pensamos, y ahí están las imágenes, y después esas imágenes que se quedan en el subconsciente, a veces salen en forma de sueño. Entonces, la imaginación también es muy importante. Que la madre durante los 9 meses se imagine cómo va a ser ese bebé, con las cualidades que ese bebé va a vivir. Ahí tenéis algunas: sano, creativo, amoroso, pues solidario, sano. Las cualidades que creáis que son las mejores para ese futuro ser y para toda la sociedad. Y si durante 9 meses esas imágenes las está recreando y manteniendo en su mente, también se van inscribiendo en sus genes, en la cadena de la ADN. ¿Habéis oído hablar de Paracelso? ¿Os suena? Por ejemplo, Hipócrates es el padre de nuestra medicina actual. Pues Paracelso, que era también médico, es el padre de la farmacopea, de todo lo que consideramos hoy como la farmacia. Pues Paracelso decía que la mujer es la artista de la imaginación y el hijo en su vientre el lienzo en el cual ella pinta sus imágenes. Bueno, ahí también veréis que es muy importante que la madre esté en un buen estado mental y emocional, porque todo eso también va construyendo el cerebro del bebé. Por ejemplo, se habla mucho del coeficiente de inteligencia, ¿verdad? Que lo habéis oído, el coeficiente de inteligencia. Hoy esta persona tiene un coeficiente de inteligencia muy alto.
o este grupo tiene un coeficiente de inteligencia muy alto, o este grupo tiene un coeficiente de inteligencia medio o bajo. Pues ahora sabéis que no es porque venga determinado en vuestros genes. El determinismo genético ya en el 1990 quedó obsoleto, cuando ya la nueva rama de la biología, que es la epigenética, y los neurocientíficos descubrieron que cualquier experiencia que la madre vive durante los 9 meses participa en la construcción del cerebro. Entonces no son los genes los que nos definen, son nuestras creencias. Y eso lo dice Bruce Lipton, que es el biólogo celular que más ha investigado sobre todo esto. Así que, por eso a veces veis que a lo mejor hay unos padres que son músicos excepcionales y de repente sus hijos, ninguno es músico. Si está en su genética, lo lógico es que fueran músicos. Pues no, porque habría que ver en qué situación se ha producido también esa concepción y esa gestación y entonces qué genes se han activado. Y entonces por eso es decir, el determinismo genético, es decir, no estamos determinados por nuestros genes, sino por nuestras creencias. Entonces, por eso es muy importante también el que la madre esté en un buen estado mental y emocional durante la concepción, durante la gestación. ¿Sabéis, por ejemplo, qué cosas afectan a la construcción del cerebro e incluso a nuestro cerebro hoy en día? Por ejemplo, pero sobre todo, claro, en el caso de un bebé, si una madre, por ejemplo, fuma o bebe, ¿os imagináis el daño que puede hacer a ese ser en construcción? Enorme. Si a nosotros nos hace daño, imaginaros al bebé. Si consume droga, no digamos el daño que le hace a ese bebé. Entonces, por eso todo eso participa, es decir, beber, consumir droga, la exposición al plomo, o a veces a las cargas electromagnéticas que vivimos en un mundo rodeado de ellas, todo eso puede afectar al coeficiente de inteligencia de sus hijos. Bueno, mirad lo que dice David Chamberlain, este psicólogo. El cerebro se construye en el útero, no en la escuela. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, lo que es un bebé cuando tiene 8 semanas y solamente 2 meses. Fijaros que ya prácticamente es un ser casi completo, es decir, en su forma. Pero mirad que tiene el tamaño de una mano, ¿no? Entonces una imagen de mucha ternura. Bueno, después tenemos también, es decir, cómo los bebés van desarrollando su distinto sentido. Por ejemplo, el otro día le contaba una anécdota a vuestros compañeros del Salitre, para que veáis cómo todo está demostrado de que realmente el bebé siente el tacto, el primero que desarrolla, el bebé tiene gusto, desarrolla el sentido del gusto, desarrolla el olfato, desarrolla el oído, desarrolla la vista y lo va desarrollando en ese orden. Entonces, por ejemplo, hay una doctora que ha investigado mucho en este tema que se llama Clodanberg y ella trabaja mucho con la sanación en las memorias prenatales, ayudando a las personas porque muchos de los bloqueos que tenemos, de los problemas que tenemos como adolescentes o adultos, vienen de la etapa prenatal. Entonces, ella le dijo una vez a una paciente suya, le dijo, pregúntale a Simón era su hijo que tenía 10 años, pregúntale a Simón cómo se encontraban en tu barriguita. La madre se quedó un poco extrañada y dijo, ¿cómo le voy a preguntar esto a Simón? Si Simón, ¿cómo se va a acordar? Dijo, tú pregúntale. Y le preguntó a Simón cómo se sentía su barriguita. Respuesta de Simón, me sentía muy bien, pero ¿cuánto olía a pescado? Y la madre se quedó porque recordó que durante los 3 primeros meses de gestación ella había consumido una cantidad enorme de lota. La lota es un pescado de agua dulce. Entonces fijaros cómo los bebés tienen memoria y graban, pero no el bebé en sí mismo, las células que se están formando, porque las células que lo están formando transmiten esa información, la graban y la transmiten. También, por ejemplo, hay un ejemplo sobre el gusto de una pareja francesa que había adoptado a una niña vietnamita cuando era un bebé, con 3 meses. Y entonces, cuando la niña ya creció y empezaron a darle alimento sólido, cuando le daban arroz, pero preparado de la manera occidental, la niña no quería comer. Y sin embargo, cuando le empezaron a preparar el arroz con curry, la niña empezó a comer, porque era vietnamita. Entonces, el curry y las especias son característicos de su cultura. Por eso, los alimentos que la madre toma, según el país,
van a ir a través del líquido amniótico dándole al bebé ya las características alimenticias de su país y después las va a recobrar durante la lactancia materna. Entonces, fijaros cómo el bebé va almacenando y aprendiendo todo. Después, por ejemplo, es muy importante si los padres, tanto el padre como la madre, sienten amor por la naturaleza. Si les gusta pasear, ir a jardines, ir a parques, ir a bosques, ir a la playa, y si tienen ese amor por la naturaleza, pues eso automáticamente también se lo van a ir transmitiendo al bebé. Ahí tenéis. Y no solamente la madre, es importante que los padres, que los dos, aparte que es muy sano para la madre embarazada, el contacto con la naturaleza, respirar un buen oxígeno, rodearse de plantas y de flores. Ya hay muchas investigaciones también sobre la importancia que tienen en nuestro comportamiento y en nosotros las plantas y las flores. Por eso, es lo mismo las personas que viven en las ciudades. Cuando las personas viven en las ciudades y casi no ven el cielo, o lo que ven son siempre edificios, ¿cómo se sienten? Pues no muy allá, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos la posibilidad de ver árboles, de ver flores, eso influye en nuestro estado emocional. Influye en nuestro estado emocional. Por eso es importante, y vosotros aquí tenéis la suerte de tener esas enormes y maravillosas montañas y de vivir en una zona verde. Entonces ya no solamente para la madre embarazada, es que a vosotros también ya el mirar eso, el ver eso, está actuando positivamente. Bueno, después será importante también que la madre, todo lo que contemple, esté lleno de belleza. ¿Será importante? ¿Creéis que será importante? Por ejemplo, os he puesto estas dos imágenes, que seguramente a lo mejor las conocéis de la historia del arte. Cuando contempláis estas imágenes, ¿qué os produce? ¿Qué os produce contemplar estas imágenes? Venga, no tengáis miedo a decirme. Tranquilidad, paz, algo que os hace sentiros muy bien porque veis que es bello. Pues imaginaros para una madre que está embarazada, cuando ve imágenes bellas, le produce la misma sensación y de esa manera va impregnando al bebé. ¿Y qué significa ver imágenes bellas? Pues por ejemplo películas que sean positivas, agradables, que transmitan un buen mensaje. Por ejemplo libros que sean inspirantes, que nos eleven, que nos hagan sentir bienestar. Espectáculos de danza, cualquier cosa que la madre vea es muy importante que sea de ese tipo, porque todo eso va a ir nutriendo al bebé. Importante también hablarle al bebé y un bebé escucha, se le puede hablar al bebé, pues también el bebé oye en el seno materno, oye la voz de su madre y oye también la voz del padre. Por eso es importante durante la gestación hablarle. Muchas veces será para contarle todo lo maravilloso que estamos viviendo y otras veces será para tranquilizarle, porque en la vida no siempre podemos vivir cosas maravillosas. Entonces, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, pues también la madre, el padre pueden hablarle y decirle que no se preocupe, que si hay, por ejemplo, un problema en la pareja, que no tiene nada que ver con él, que es algo de papá y mamá, pero que eso se va a resolver. Si hay una dificultad, estamos pasando por una dificultad, pero todo es pasajero. Vamos a superarlo. Y entonces, de esa manera, constantemente estamos dándole tranquilidad, confianza y seguridad al bebé. Y eso sigue impregnando su célula. Lo sigue construyendo. Claro, evidentemente hay que evitar todo lo que sea desagradable. Conversaciones deprimentes, espectáculos deprimentes, porque todo lo que afecte a la madre afecta multiplicado al bebé. Y ahora que venéis los chicos. Importancia del padre, que lo estoy diciendo desde el primer momento. Es muy importante el papel del padre desde el principio hasta el final y después. Entonces, ahí tenéis lo que nos dice este biólogo celular, Bruce Lipton, al respecto. Todo el proceso es de dos. Ahí tenéis desde el comienzo cuando, ¡uy, sorpresa! Estamos embarazados. No estoy embarazada, sino sorpresa, estamos embarazados. Y entonces ahí veis, ¿no?
cómo durante todo el proceso el padre está apoyando, sosteniendo y viviendo esa situación con la madre. Ahí tenéis, fijaros lo que decía Pitágoras, de nuevo, este matemático y filósofo de Grecia. Nada más venerable que la cualidad de padre. Y hoy, afortunadamente, yo lo veo cada día más en la calle, tanto aquí como en España, estamos observando cómo el padre está tomando el hombre cada vez más relevo. Entonces, vemos a los hombres con los carritos de los bebés o que los tienen cogidos. Es decir, que ya cada vez el hombre está tomando más protagonismo y tomando más conciencia de realmente esa colaboración y esa ayuda mutua entre los dos. Habéis visto que el padre no es la niñera, el padre porque yo soy el padre. Bueno, aquí tenéis 3 fragmentos. Fijaros que son 3 personas diferentes. Es decir, aquí tenemos Claude Ambert, la doctora de lo que hablaba antes de medicina, Bruce Lipton, un biólogo celular, y este pedagogo que fue, digamos, el pionero de toda esta educación prenatal que después la ciencia va a demostrar 50 años más tarde, que honra a Micaela Ganó. Y fijaros cómo se parecen los 3, es decir, en lo que están enunciando, y son de distintas épocas. Fijaros cómo hay un nexo común en todo ello. El nacimiento es también un momento muy importante, porque ahí también se nos van a grabar huellas. Os voy a poner un ejemplo de mí misma, de cómo realmente también en el nacimiento todo lo que vivimos se plasma. Imaginaros un ser débil, frágil, como cada uno de nosotros en el vientre materno, que nos sentíamos protegidos, al resguardo, comodísimos, muy bien. Y de repente ahora nos dicen que se acabó el tiempo, que ahora hay que salir, hay que hacer otra cosa. Entonces, imaginaros para un bebé también lo que supone y lo que habrá supuesto, aunque no lo recordemos para nosotros, pasar de la vida intrauterina, donde nos sentíamos cómodos, cómodas y protegidos, a la vida extrauterina. Imaginaos de repente un bebé en qué indefensión se puede sentir. Entonces, por eso es muy importante que durante el nacimiento el bebé se sienta acompañado. Por eso es muy importante que la madre le hable, que el padre le hable, para que sienta su voz y para que sienta que en ese momento también están presentes y que están acompañando. Hoy, por ejemplo, está muy impuesto en todos los hospitales lo que se llama el piel con piel, que no sé si habéis oído hablar de ello. El piel con piel significa porque antes, antiguamente, pues ¿qué hacían? Cuando el bebé había nacido, cortaban el cordón umbilical y automáticamente, y a veces todavía lo hacen, se llevaban al bebé para lavarlo, para limpiarlo y lo desconectaban de la madre. Entonces, claro, eso es un sufrimiento tremendo porque el bebé lo vive como un sentimiento de separación. Entonces, ese sentimiento de separación ya lo va a vivir con su madre, que ha habido un momento en que se ha sentido como rechazado, como expulsado. Entonces, por eso, y en cuanto nace, normalmente lo que hacen es que lo ponen sobre el pecho de la madre. Si la madre, por ejemplo, no puede acogerlo conscientemente, porque imaginaros que ha sido una cesárea o otra circunstancia, entonces se lo ponen al padre. Porque claro, el bebé, ¿qué cosa le va a hacer el que lo pongan sobre el pecho del padre o de la madre? Que automáticamente va a sentir el contacto de la piel y entonces ya se le va a dar seguridad. Pero además también va a escuchar el tic-tac del corazón, que lo ha escuchado durante 9 meses. Y da igual que sea del padre o de la madre, todos tenemos corazón, ¿verdad que sí? No es que las mujeres lo tenemos y las más que los hombres no. Entonces también va a escuchar el tic-tac del corazón. Y todo eso son señales que al bebé lo van a tranquilizar. Bueno, entonces ahora voy a contar la cosa que decía de la importancia que tiene y cómo nacemos. Por ejemplo, yo soy una persona que a partir de un momento determinado de mi vida, porque no sabemos en qué momento las memorias prenatales se activan, no siempre es automático. Yo siempre había sido una persona muy puntual, tan puntual que incluso llegaba siempre antes de que llegaran pues, los amigos o las personas con las que había quedado. Y a partir de un momento determinado empecé a ser impuntual. Y no podía entender por qué me ocurría eso. Yo pensaba, bueno, es que en Andalucía, en el sur de España, pues son un poco, no son muy puntuales, se lo toman con mucha tranquilidad, son muy relajados. Hasta que ya cuando empecé a trabajar sobre todo esto, entendí
¿Por qué empecé a ser impuntual? Y por qué además siempre, es decir, lo tenía todo previsto, pero en el último momento siempre me ocurría algo, me entretenía y al final siempre salía corriendo de casa y estresada. Y entonces, claro, menos mal que yo recordaba, entonces mi madre ya no vivía, pero recordaba lo que siempre me había contado mi madre, pues lo que cuentan las madres, pues tú naciste así, tu hermana de tal manera. Entonces mi madre me había contado que el parto iba muy bien, el nacimiento iba muy bien, pero que en un momento determinado las contracciones se le pararon. Eso a veces suele ocurrir y no pasa nada, sencillamente es que imaginaros que lo que es un parto es un trabajo muy laborioso, y no solamente de la mujer, también del bebé. El bebé tiene también que hacer muchísimo trabajo para salir. Imaginaros por qué canal tiene que salir aunque se abra. Entonces, pues claro, a veces el bebé o la madre están muy cansados del esfuerzo. Entonces digamos que se toman como un pequeño respiro. Y entonces por eso las contracciones a veces se paran. Pero claro, a veces las personas que están alrededor tienen miedo, porque dicen, ¡ay, se ha parado la contracción! A ver si hay algo mal, si le pasa algo al bebé. Y entonces, ¿qué le hicieron a mi madre? Le metieron una inyección hormonal para que yo naciera. ¿Y cómo nací? Dice mi madre. Y nací así, ¡pum!, de golpe. Entonces, entendí por qué. Yo en casa siempre, pero no en mi casa propia, es que me siento bien en cualquier sitio. Puede ser incluso aquí. Y cuando llega el momento de despedirme o de irme, claro, cuando lo entendí empecé a corregirlo, ¿no? Pero siempre al final es como que me acelero y siempre salgo estresada, que no es el caso ahora. Entonces entendí que eso estaba ligado con mi nacimiento, con la forma en la que nací. Entonces por eso también el nacimiento deja huellas e impronta. Y ya para terminar, aquí pasamos al campo de la importancia de la lactancia materna. Durante un tiempo, la lactancia materna es como que quedó desfasada. Lo moderno era dar el biberón. También a veces porque no había tiempo, o a veces por razones incluso muy frívolas, porque las mujeres no querían estropearse, o que el peso se les estropeara, entonces empezó a ponerse el biberón. Y hoy en día hay una vuelta muy grande a la lactancia materna. Seguro que todos habréis oído, y la lactancia materna es buenísima porque genera, es decir, anticuerpos, con lo cual un buen sistema inmunitario para el bebé. En la leche materna está todos los nutrientes que el bebé necesita, es decir, lo mejor para su crecimiento y desarrollo, pero eso es un apartado. Un punto también muy importante de la lactancia materna es que crea un puente entre el nacimiento, que es cuando salimos ya y nos sentimos en esa especie de protección, y la vida ya del exterior. Porque a través de la lactancia materna el bebé no solamente recibe nutrientes, anticuerpos, etc., sino que también recibe mucho amor. Entonces, la madre por eso cuando amamanta tiene que pensar siempre en su bebé, en enviarle mucho amor, le puede hablar, decirle cuánto le ama. Y además el bebé vuelve a escuchar el tic-tac y la piel, el olor de la piel de su madre, que lo ha gastado ya cuando se estaba desarrollando, como os he mostrado antes, a través del desarrollo sensorial, ya el gusto y el olfato ya lo empezó a desarrollar muy pronto, el tercer, cuarto mes. Entonces ya todo eso son señales tranquilizadoras y el bebé se siente de nuevo tranquilo, confortable, feliz. Entonces nos hace un puente entre la vida intrauterina y extrauterina, y es un vínculo afectivo muy grande. Un ser que ha sido concebido, gestado, que ha nacido y se ha sentido acompañado y amamantado con amor, ¿cómo será ese ser? Está claro, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces, ya con esto, como enlazo con lo que decía para terminar, lo que decía al principio Ramiro, es decir, que realmente de lo que se trata es de dignificar la vida humana, pero para dignificarla hay que saber determinadas cosas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, admiramos mucho a las mujeres que son famosas, por ejemplo, ¿no? O admiramos mucho y nos enamoramos de ellas, o a los hombres que son famosos, a los artistas. Admiramos mucho a los empresarios o a las empresarias, a las empresarias que tienen mucho éxito. Pero, sin embargo, nadie se vuelve a mirar a la mujer madre. Entonces, ese papel hay que volver a recuperarlo en nuestra sociedad. Seguramente nunca os habréis planteado que es gracias a las mujeres que la humanidad aún existe.
Es también gracias a los padres, pero como el papel formador de la naturaleza se lo ha dado a la mujer, pues es gracias a las madres que la humanidad existe. Y las madres son 24 horas, ¿verdad que sí? Cuando os ponéis enfermos, pues normalmente es la madre la que va a atender. La madre es la que lava, aunque haya mucha colaboración del hombre, pero la madre es 24 horas, porque si el padre se tiene que ir al trabajo no puede estar en casa. Entonces las madres 24 horas hacen un trabajo que no está reconocido y que no está pagado. Y por eso hay que empezar también ya a mirarlas y a verlas con un respeto y con un sentido de lo sagrado, como era en las culturas y en la propia de vuestra propia cultura de Colombia. En esta época siempre las mujeres eran veneradas realmente como diosas, porque son las dadoras de vida, pero también son evidentemente las que promueven todo esto. Por eso es importante esto. Y como decía también Ramiro al principio, estas informaciones que me estoy dando, con todo mi cariño y con toda mi alegría, son informaciones de futuro, es decir, son informaciones para vosotros que sois jóvenes ahora o para los futuros padres que son un poco más de edad. Vuestros padres han hecho lo que han podido con lo que sabían en la época en la que ellos vivieron, de la misma manera que yo he hecho lo que he podido con los conocimientos que tenía antes también. Entonces por eso no hay que mirar a los padres y decir, no, mi padre decía esto. Vuestros padres son héroes, porque imaginaros lo que es traer un ser al mundo. Alimentarlo, cuidarlo, protegerlo, nutrirle, darle las mejores condiciones. Entonces, a los padres hay que mirarlos con mucho cariño y ellos han hecho lo que han podido con lo que sabían. Y sobre todo, os han dado la oportunidad de venir a este mundo y de poder hacer lo que estáis haciendo ahora y lo que podréis desarrollar en el futuro. ¿Estamos? Entonces, por eso siempre a los padres hay que mirarlos con muchísimo agradecimiento y con muchísimo amor. Porque es un sacrificio muy grande traer un nuevo ser al mundo y ocuparse de él. Cada uno como puede y como sabe. Entonces, aquí tenemos el lema: 9 meses para transformar el mundo. Y para poder alcanzar esto. Bueno, pues yo os doy las gracias, mil gracias, millones de gracias por la paciencia que habéis tenido. Muchas gracias por la paciencia y por la escucha. Espero que realmente pues, esto pueda servir. Sois libres, tenéis toda la vida para investigarlo, verlo, descubrirlo, reflexionar y cuando llegue el momento, ponerlo en práctica. Y quiero terminar con una frase de Newton, que él dijo que todos sus logros fueron posibles gracias a que caminó sobre hombros de gigantes. Esos gigantes fueron todas aquellas personas que le abrieron el camino con sus descubrimientos para que él pudiera llegar donde llegó. Y lo mismo que le decía a vuestros compañeros de salir del otro día, yo deseo de todo corazón que vosotros seáis esos gigantes sobre los que puedan caminar las futuras generaciones que nos lleven realmente a ese mundo que todos estamos deseando. Primero ya lo vais a disfrutar vosotros como personas y después lo disfrutaremos todos los demás a través de vuestro sector. Pues muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas, algunas inquietudes, me imagino que serán muchas. ¿Quién? Y digamos, si uno se saliera un poquito del esquema de mamá y papá y uno tomara la decisión de tener un hijo, que ahorita hay muchos mecanismos para eso, la fecundación in vitro, una cantidad de cosas. Digamos que ¿qué impacto o cómo valorarías tú esa decisión y qué impacto puede tener desde lo que nos has explicado? La formación de la persona. En primer lugar, para mí está muy claro que yo respeto la decisión que cada ser humano toma. Después, esas decisiones le llevarán a unas experiencias, o le llevarán a una situación, o le llevarán a descubrir otra. Lo cierto es que lo más interesante, es que no sé cómo utilizar la palabra, lo más conveniente, es siempre que esa concepción haya sido, por ejemplo, el fruto del amor de dos seres, porque eso se va a grabar ya en la primera célula.
Hay un embriólogo que se llama William Emerson, que él cuenta dos historias, por ejemplo, de dos niños de fertilización in vitro. Entonces, uno tenía siempre frío y él quería ir a vivirse a Alaska y además siempre veía imágenes de Alaska y así. Y el otro sentía constantemente siempre calor y él quería todo lo contrario. Entonces, él lo que demuestra es como todas esas primeras experiencias se graban y dejan su huella. Entonces, lo ideal evidentemente es lo que hemos dicho, la concepción natural. Pero después, es decir, cada persona es libre y yo respeto la decisión que toma y después de tomar sus propias experiencias. Entonces, todo es respetable y todo es aceptable, pero evidentemente va a tener unas consecuencias en lo que va a ser la formación de ese ser. No obstante, si eso también lo sabemos, pues entonces también podemos paliar, si esto lo sabemos, por ejemplo hemos tenido un hijo de fertilización in vitro, pues también podemos actuar ahora. Entonces podemos también decir, darle mucho amor, hablarle cuando llegue el momento, explicarle todas las circunstancias. Igual que otra cosa que no había dicho antes, por ejemplo, en la lactancia materna no siempre podemos dar el pecho, a veces tiene que ser artificial el biberón, pero es lo mismo. Es un momento magnífico y privilegiado en el que tanto el padre como la madre pueden dar el biberón al hijo y transmitirle ese amor y sentir su piel y su contacto. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta. Ustedes que están estudiando lo social, que están estudiando los contextos, seguramente no saben en qué contexto puede estar un profesor que trabaja en un colegio distrital. Y va en torno a la pregunta, las cargas de la historia que tienen los jóvenes con los que yo trabajo. Hay una diferencia tenaz con ustedes. Hay una tanta carencia nutricional, afectiva, unos hijos deseados, no deseados. Eso debe tener unos factores que se van asociando y que van determinando que ustedes estén en las condiciones que están y los del salitre en las condiciones que están. Y hablo del salitre por decir algo, porque hay comunidades completamente carenciales y deprivadas que tendrán unas cosas tan tenaces que uno siente que el mismo brillo del cabello, la misma tonicidad de la piel están dando una información impresionante de lo que se nutrieron, de lo que los amaron, los desearon, no los desearon. Entonces, ustedes no alcanzan a verle todo el contexto y la complejidad del asunto que estamos abordando. Pero habría que ver esas preguntas. Si hubiese aquí uno o una que hubiese tenido una vida artificial de alguna manera in vitro, seguramente podríamos decir, nace es un monstruo, o posiblemente con unas condiciones espectaculares, pero eso lo vamos viendo es en la medida que conozcamos cómo es el mundo. Seguramente en otros lados ayer leía un artículo de Alice Carter, es la niña de 15 años que es astrónoma y que en este momento está lista para que en el 2033 viaje a Marte, y están todo el entrenamiento desde los 3 años que le han venido dando, sabe bucear, ya ha asistido a los encuentros de las estaciones de la NASA. Seguramente esos códigos, esa información que se le dio antes de nacer es lo que la hace que a los 15 años ya tenga una profesionalidad, que tenga el manejo de 4 o 5 idiomas, porque un astrónomo necesita manejar muchas formas de comunicación con la Tierra cuando esté. Esa niña sabe a los 15 años que ella, cuando tenga 32 años, no se puede haber casado. No puede haberse casado, tiene que haber hecho mucho ejercicio, no puede casarse después de los 3-4 años que llegue de Marte, porque su sistema óseo, su sistema muscular, todos tienen una composición tenaz por la gravedad, por la diferencia. Entonces esto se va complejizando. Dime. Sí, van surgiendo respuestas. Sí, por ejemplo, hay un médico, también pionero en todo este campo, que tiene un libro que se llama Ama a tu hijo antes de nacer, que se llama Jean-Pierre Relier, que es un médico
que ha investigado mucho sobre esto, que ha trabajado mucho sobre todo con prematuros en los hospitales, en las clínicas. Entonces, él dice que siempre, lo que a él le preocupaba mucho el cómo la ciencia y la técnica la estamos utilizando para alterar la naturaleza, para alterar lo que es natural. Y él se plantea siempre hasta qué punto, igual que Kazuo Murakami, el bioquímico, o Brulisto, hasta qué punto el ser humano puede hacer ensayos y intentar, digamos, transformar toda la naturaleza. Entonces, por ejemplo, él dice que le preguntaba a sus compañeros si realmente hacían un seguimiento de los niños que habían, de las niñas que habían nacido in vitro. Ellos le decían que sí, pero él dice que nunca había ningún estudio al respecto. Entonces, hoy sabemos un poquito más de cosas, pero no demasiadas porque no se investiga. Pero lo que sí es cierto que Jean-Pierre Leyen dice y cuenta que es importante, por ejemplo, en el caso de una fertilización in vitro, si es por ejemplo una pareja, no en el caso de alguien solo, sino una pareja, en el caso de una fertilización in vitro, él dice que se ponga durante el momento de la fertilización en un estado de receptivo, de amor, y que incluso hagan el amor en ese momento y que transmitan todo ese amor como si realmente fuera una concepción natural. Eso, por ejemplo, lo cuenta él, ¿no? Después, en el caso de una mujer que ha decidido sin que haya un principio masculino, pues serán otras circunstancias, pero como he dicho antes, pues bueno, son muy respetables y cada persona dice que quiere vivir en la vida, qué experiencia quiere hacer y después va a sacar su propia aprendizaje. Gracias por la pregunta. Ya alcanza. Habla con el micrófono, Juan Diego. Yo tenía una pregunta, era en casos de que, por ejemplo, que nos comentaba Ramiro acerca del contexto del salitre y esto, digamos que esta como relación prenatal entre el padre y el hijo y la formación y todo esto, ¿cómo se podría hacer para, digamos, de qué manera se podría tratar de que en un futuro, o sea, todas estas carencias que hubo desde el principio se puedan solucionar y no sean un impedimento o algo para la vida del sujeto? Sí. El sujeto y la sujeta, dice usted. Listo. Gracias por la pregunta. Pues, por ejemplo, en este sentido, es muy importante lo que os decía en un momento determinado, que esta información no es solamente para vosotros futuros padres, sino que es importante que lo sepa toda la sociedad. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en las escuelas, sobre todo de primaria y de secundaria, con las asociaciones de padres. Y entonces, cuando le cuento a los padres todo esto, después al final, cuando vienen a hablar conmigo, me dicen, ahora entiendo el comportamiento de mi hijo, el comportamiento de mi hija. Entonces, cuando ya sé que todo eso que yo he vivido, es que todo eso que prenatalmente, o que esa persona a través de mí o a través de los padres ha vivido, si sé dónde puede estar la raíz de esa situación, ahora puedo paliarla dándole muchísimo amor. Y cuando tenga una determinada edad, hablando con él o con ella y explicándole las circunstancias en aquel momento, que en aquel momento se dieron, pero que siempre ha tenido nuestro amor y esa es una manera que puede ayudar a paliar esa situación. Pero lo más interesante es que si realmente todos los jóvenes del planeta, todos los adolescentes del planeta, realmente tienen estas informaciones y cuando llega el momento las ponen en funcionamiento, eso será lo más efectivo para paliar todo eso que después tenemos que paliar con médicos, con psicólogos, como sea, una vez que ha nacido. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Vale. Pero para paliar, es un paliativo, es algo que ayuda, pero que seguramente le faltan más elementos para sanar, para curar, para todo lo que tú querías. Te veo muy interesada en la pregunta. Yo quería saber tu opinión frente a un tema que está bastante en auge y es el aborto, que es como una concepción en donde se dan factores completamente contrarios a lo que se plantea necesario para la crianza de un bebé. Entonces quería saber qué piensas. Gracias por la pregunta. En primer lugar, pues contesto lo mismo que había contestado al principio con la fertilización in vitro. Es muy respetable lo que cada ser haga, pero cuando ya tenemos determinadas informaciones, por ejemplo, si a lo mejor
muchas de las madres, y a veces son por ejemplo más universidad de la adolescencia, o muchas de las madres que deciden hacer un aborto, si quizás tuvieran estos conocimientos, quizás a lo mejor lo pensarían de otra manera. Entonces, para mí una vida es muy respetable, como yo ya sé que desde que esa primera célula existe, ya empieza un ser humano, pues entonces evidentemente para mí, yo que amo a los bebés, que amo a los seres humanos, pues pensar en un aborto me supone un sufrimiento. Pero respeto lo que cada persona quiera hacer, porque evidentemente también de esa experiencia después va a aprender. Un aborto es una cosa muy difícil, es una cosa muy dolorosa que deja una huella para toda la vida. Y es un sufrimiento que sobre todo se le inflige a la mujer. Porque normalmente, aunque todos tenemos el 50% de responsabilidad desde el principio hasta el final, lo cierto es que muchas veces, cuando son sobre todo embarazos no deseados, ¿qué ocurre? Que normalmente a veces el hombre se lava las manos. ¿Quién sufre las consecuencias? Las mujeres. Entonces, por eso, cuando tenemos estos conocimientos, podemos plantearnos lo que es las relaciones sexuales de una manera mucho más madura y mucho más responsable. Porque a veces, por ejemplo, en planificación familiar, no sé exactamente aquí cómo funcionará, pero sé cómo funciona en España y me imagino que más o menos es similar. En planificación familiar siempre de lo que se ocupan es de paliar, es decir, para evitar las enfermedades de transmisión sexual o para paliar lo que puede ser embarazo no deseado, vamos a buscar métodos. Pero los métodos no es la solución, porque además los métodos fallan. Y como decía aquel un médico famoso también decía, lo único que nos falla es la abstención, es decir, no tener relaciones sexuales. Lo demás, píldora, preservativos, lo que queramos, píldora, lo que queramos, no siempre es efectivo. Y además, sobre todo, sobre quien recae esa responsabilidad, por eso yo creo que es importante que la mujer también reflexione, sobre quien cae esa responsabilidad es siempre sobre la mujer. Porque ¿verdad que no se ha creado ningún medio anticonceptivo para los hombres? No, salvo preservativo. Entonces, todos los demás generan secuelas tremendas, van generando secuelas tremendas en la mujer. Entonces, por eso es importante tener estos conocimientos y después ya en total libertad cada persona decide. Pero quizás si todos estos conocimientos se extendieran por las personas, quizás se plantearían las cosas de otra manera. Y sobre todo nosotros como jóvenes y como adolescentes, pues asumir esa responsabilidad de lo que supone realmente traer un ser al mundo, porque no siempre va a haber aborto, puede ser no deseado, pero eso va a traer unas consecuencias. No sé si he respondido a tu... Antes de darle el turno a la... Quiero hacer un comentario como personal de eso. ¿A ustedes les afortunada o desafortunadamente les tocó vivir en este tiempo? Y en este tiempo las sociedades, usted más que nadie lo sabe, los que vivieron por ahí alguna vez a Guatarí, algún texto les vi que estaban trabajando. A ustedes les tocó esta sociedad de consumo, donde si yo soy de una empresa de preservativos o de una empresa de la Asociación de Asobares de Bogotá, pues yo no puedo decir lo que está diciendo Carmen. A ustedes les tocó una sociedad donde ustedes convienen, es porque tienen que consumir los productos que nosotros estemos haciendo. Y entonces es tan impactante esa sociedad de consumo, esa empresa, que ustedes en la medida de que usen los preservativos y que usen todo lo que tenemos a disposición, es cuando ustedes tienen valor y existencia para la gran empresa. Pero eso no quiere decir que esa sociedad sea la sociedad que debe vivir un ser humano. Usted no puede convertirse en un ser de consumo porque las grandes multinacionales crearon una serie de cosas, hasta las mismas pastillas, hasta el mismo lo que consumen, lo que se alimentan. Ustedes y yo en este momento nos está tocando vivir más esclavos que en la época que me correspondió vivir a mí, que niñas, en enamorarse y en tener la oportunidad uno de disfrutar las caricias de una niña. Eso era una cuestión hermosísima que duraba. Eso había flores, chocolates, había tiempo, había preparación, había planeamiento, era un encanto, inclusive uno se cepillaba, se bañaba, lavaba la ropa, eso ahora se da de cualquier manera y en cualquier sitio. Entonces ustedes tienen que pensar ese discurso, ese tema, en algunos de ustedes choca
porque ustedes están tan agarrados del sistema que los está dominando que no alcanzan siquiera a reaccionar. Y cuando los ha cuidado una muchacha o un familiar que los ha tenido que cuidar porque sus padres están por allá ausentes, eso pesa y eso algunas personas creen que eso es lo legítimo y creen que eso es lo normalizado. No, nosotros por ejemplo salíamos 10, 11 de la noche, jugábamos en Bucaramanga con ese calor y esperaba y lo abrazaban los padres y cómo le fue pendiente y al otro día. Ahora ustedes en una sociedad tan despersonalizada, ustedes hay cosas que no alcanzan a entender en cuanto se habla de afecto y de amores. Perdóname que me extendí, ahora sí, investigadora, por favor. Jovencita, la jovencita. Sí. Ella es que está con la manita ya casi. Primero Santiago. Santiago, por lo que está, se ve, es visible. Hágale, Santiago. Te quería preguntar, ¿cuál es el peso que se le da a la mediación cultural y social en la construcción identitaria de una persona en todo este argumento del desarrollo infantil, pues basado en la educación social, no innatismo, sino de adquirido, social? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el peso que se le da al desarrollo del individuo dentro de una cultura, dentro de este argumento de que tiene mucho peso, digamos, lo prenatal? De contexto, sí, lo adquirido Sí, al principio dije, por ejemplo, que el peso de lo social, aunque lo diga de otra manera, es importante. Por eso he dicho, es importante que toda la sociedad conozca esto. Porque como ya hemos visto todo a través de la genética, cómo el bebé se va formando y cómo todo le llega al bebé a través de la madre, todo el medio social en el que ella se encuentra inmersa está también contribuyendo a construir a ese ser. Por eso las culturas antiguas, por ejemplo en Grecia tenemos noticias, en Grecia y en otros pueblos, normalmente siempre se dictaban leyes para la aldea, para el pueblo, para la ciudad, para que socialmente ese ser se pudiera construir en las mejores condiciones posibles. Entonces, el peso de lo social es muy grande. No es lo mismo que una madre, por ejemplo, se haya sentido arropada durante todo, bueno, primero desde la concepción que haya sido ya, es decir, por su pareja, con un estado de ánimo, y que durante la gestación se haya sentido arropada por todo, familia, vecinos, compañeros, que alguien que, por ejemplo, se ha sentido constantemente abandonada, rechazada. El peso de lo social es muy grande también en todo esto. Por eso decía que es una responsabilidad de todo, que no es una información solo para los futuros padres, es una responsabilidad de todos. He respondido de lo adquirido. Bueno, mi pregunta es... perdón. ¿Cómo pueden contribuir estos conceptos y conocimientos de la educación prenatal a la formación de los seres que están en adopción? Porque pues, generalmente, según lo que dices, el desarrollo social y biológico de los individuos se produce en las primeras etapas de su vida. Y por eso muchas personas que digamos, no tienen la capacidad de reproducirse, digamos, tienen cierto temor a formar a los individuos porque ya vienen con ciertas prácticas, con ciertos, digamos, costumbres. Gracias por... Bueno, yo pienso que en esta vida nada sucede por casualidad. Entonces creo que si una pareja que no puede tener hijos de una manera natural adopta, es por algo. Yo creo que ese ser que están adoptando viene a su vida para enseñarles algo, para que hagan algún tipo de experiencia, para que aprendan algo. Entonces está bien. Y después, claro, va a venir ya con una historia de atrás. Pero si esos padres de adopción realmente le dan mucho amor, trabajan con ese ser y lo encaminan en la vida como si hubiera sido su verdadero hijo, eso no tiene por qué aceptarle. Siempre habrá una parte, quizás, en ese ser que se preguntará, o a lo mejor algún día se entera, que es adoptado. Pero si realmente decir ese ser ha llegado a esa familia, es porque tenía que ser ese ser el que llegara para enseñarle algo a los padres. Y si los padres lo adoptan y le dan muchísimo amor, eso va a ser de nuevo un paliativo para todas las otras circunstancias. Entonces, por eso siempre en la vida todo está bien, todo llega para enseñarnos y para aprender algo. Y el amor siempre puede variar muchas carencias, muchas dificultades. Yo conozco ejemplos de hijos adoptados, por ejemplo, y claro, tenía una compañera, directora, amiga mía del colegio, que tenía un hijo adoptado.
Entonces, bueno, este niño de pequeño maravilloso, en la primera adolescencia maravilloso, pero después empezó a crear muchísimos conflictos y a dar muchos problemas a una determinada edad. Y que a su madre le contaba las circunstancias, su madre quería a toda costa, la profesora de biología, y ella quería a toda costa que su hijo estudiara, que fuera maravilloso. Es decir, en el sentido de estudiar, tener una carrera universitaria, yo le decía, vamos a ver, es que José Luis no es lo que tú quieres, primero te viene con una historia, pero no es lo que quieres tú, tienes que aceptarlo tal y como es, y darle tu amor, déjalo que ya se encaminará. Y después de una etapa muy conflictiva, pues ese amor que le dieron y esa aceptación de la madre al final de que no quería estudiar y hizo otra cosa, pues poco a poco lo fue también tranquilizando y calmando a él, y ahora tienen, por ejemplo, unas relaciones magníficas. Entonces llegó a su vida para enseñarle algo. Quizás ella lo que tenía que aprender es que no pudo tener hijos, lo intentó de muchas maneras, tenía que aprender que no todas las personas que van a la universidad, ella y el marido de la universidad, que no todos los que van a la universidad y no todos los que tienen un coeficiente determinado de inteligencia, no todos los que son profesores son válidos en la vida, que hay otros seres que son muy válidos con otras elecciones y opciones que eligen en la vida. Entonces, por eso siempre está bien, y un ser adoptado puede ser tratado con muchísimo amor y no sentir realmente, y sentir realmente que esos padres son sus padres y no sentir carencia. Pero la clave siempre es el amor. La última. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera está relacionada con algunos contextos de concepción que son muy difíciles, no sé, tipo violaciones, contextos en los que no existe una posibilidad de aborto, tal vez el medio cultural tampoco ve de buena manera la adopción. ¿Qué solución viable crees que se podría plantear para lograr un acompañamiento después del nacimiento? Pues de ese... Yo creo que el acompañamiento tendría que empezar antes del nacimiento. Es decir, si se ha producido el caso de una violación, que es tremendo y que es trágico, si la madre, o por razones socioculturales, o por las razones que sea, no aborta, pues esa persona necesita ayuda. Necesita ayuda de personas que estén a su alrededor, que le den mucho amor y que le ayuden a soportar esa situación, hasta que ella pueda comprender que ese ser que está dentro, ella no lo ha deseado, que es terrible, pero ese ser tampoco ha deseado esa situación. Ahora ya está, ¿y qué hago? Pues si yo lo vivo mal, con rechazo, con odio, con agresividad, como ese ser va a acabar naciendo, pues entonces ese va a venir con todo ese bagaje. Y entonces va a ser tremendo durante y tremendo después. Entonces, por eso será importante antes la ayuda y después será también muy importante el después. Por ejemplo, voy a contar un caso de también que cuenta María Andrés Beltrán, que es la pionera, digamos, en todo este campo de la educación prenatal, que era maestra de primaria. Entonces ella contó el caso de un niño de 3 años que era muy conflictivo en el colegio. Era un niño que pegaba a todos sus compañeros, que generaba, siempre muchas batallas, con los profesores muchos conflictos, y que incluso generaba muchísimos conflictos en la propia casa. Entonces, María Andrés Beltrán se acercó a la madre e intentó, digamos, hacerle la confianza suficiente, o captar su confianza para que la madre le contara cómo se había gestado ese hijo, qué había pasado. Entonces le contó que ese hijo había sido un hijo no deseado. Es decir, que quedó embarazada, el padre, la pareja, o el joven en aquel momento, no se hizo cargo de la situación, tenía 18 años, no se hizo cargo de la situación, y los padres, en lugar de ayudarla, la echaron de casa, no la apoyaron, con lo cual esa mujer vivió con una rabia, con un odio, con una agresividad, toda esa afectación, y entonces eso es lo que después manifestaba su hijo después del nacimiento. Es decir, estaba manifestando todo eso que él había vivido. Entonces, por eso es importante, cuando sabemos este tipo de cosas, entonces podemos ayudar a esa persona, podemos trabajar con ella, sabiendo que si ya algo es malo, lo puede hacer todavía peor. Entonces, si ese ser que se ha concebido de esa manera, con la ayuda necesaria, la persona, la mujer, lo acepta y empieza a trabajar desde el amor,
pues posiblemente lo va a ayudar mucho, porque ese niño va a nacer, ese ser va a nacer, lo va a ayudar, se va a ayudar a sí misma y va a ayudar después a la sociedad. Siempre, claro que estas cuestiones son muy delicadas porque siempre es muy límite, muy fino. Y es siempre una cuestión de aceptación de todas las situaciones que nos ocurren, por muy dolorosas que sean. Pero cuanto más dolorosa, más difícil es una situación, y Café Murakami, bioquímico, lo dice de su propia experiencia, es cuando tenemos que sacar más de nosotros todo lo positivo para intentar solucionar la situación. Y como dice Brunito, el mejor promotor del crecimiento de los seres humanos, o el que mejor va a solucionar todos los problemas, es el amor, en las circunstancias que sean.